Bueno, bienvenidos a la presentación de la Carta de Cambridge. Gracias. Esta fue la carta de Samir Delgado. Le agradecemos a él la presencia aquí, también a Martín, que va a hacer la presentación. Así que, bueno, nada, luego hemos tomado, desde el COVID hemos mantenido una operativa que, en diferencia que hacíamos antes, que el autor se quedaba hablando y firmando ejemplares aquí, por más que acá hay distractores y demás, para tratar de colaborar con la renovación del aire. Cuando termina la presentación, les pido que suban arriba, hay una mesa donde se puede sentar, se tienen que firmar los libros o pueden conversar de manera informal. Así que nada más, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias al Centro de Arte Moderno, esta maravillosa librería, Museo de los Escritores y de las Escritoras, que ya cumple más de una década como referencia importante del mundo de los libros, del mundo de la literatura, de la buena gestión, para que haya un espacio de encuentro, de confluencia, de novedades literarias, especialmente en este mundo marcado por las autopistas, por los hiperenlaces, por el consumismo, por la incertidumbre. En general, la literatura sigue siendo un remanso de reflexión, de crítica, de conciencia. Siempre hago referencia al filósofo Wilhelm Dilthey, que hablaba de que la naturaleza se puede explicar, se puede entender, pero es la historia la que se comprende, a diferencia de la naturaleza. Que también la historia puede ser una suerte de naturaleza, pero las vicisitudes y las controversias y los grandes traumas del siglo XX parece que persisten en este. Y bueno, quiero tener ocasión de darles la bienvenida aquí a la librería, agradecerles al poeta Martín Rodríguez Gaona su presencia para acompañarme en esta presentación de la Carta de Cambridge, que fue un libro escrito a caballo entre Soria y otros lugares. Nunca había estado yo en Coyur, Francia, aunque el libro habla sobre Coyur. Ya luego sí, a posteriori, tuve la suerte de visitar ese enclave paradigmático de la tumba del poeta, y hay que celebrar además la existencia de la Fundación Antonio Machado de Coyur, que ha demostrado durante décadas una altura moral y una conciencia de la historia y de la responsabilidad ética también de tener la tumba de un poeta como don Antonio Machado y de mantener su legado a través de diferentes actividades. Tienen una mediateca estupenda donde se reciben en la tumba centenares de objetos, cartas, regalos. El poeta sigue vivo. Es curioso que los poetas del exilio parece que realmente nunca mueren, y en este lugar de Francia pues conservan todos esos detalles de la ciudadanía internacional que sigue escribiendo y leyendo a Antonio Machado. Tienen este premio, el Premio Internacional, que ya lleva también diferentes décadas. Y bueno, el libro fue editado por la editorial Olifante Ediciones de Poesía, dirigido por la escritora Trinidad Ruiz, desde Zaragoza. También es una editorial que cumple ya 30 años como editora de poesía. España tiene un caudal de escrituras múltiples, diversas. A mí me gusta defender la pluralidad y la miscelánea de sentires y de escrituras, y hago eco de que en México, que es donde resido, existe una actualidad cotidiana, existen muchas librerías, existen muchos autores y autoras, existen numerosas editoriales, tenemos una feria como la Internacional de Guadalajara, y yo creo que es momento en el Estado español que se reflexione sobre la necesidad de que se haga algún tipo de decreto ley o de reconocimiento institucional para el apoyo a los festivales de poesía, para el apoyo y estímulo de la creación literaria, porque mi conciencia de la realidad de las escrituras del exilio en México está combinada con la certeza de que aquí las cosas no han ido nada bien en el transcurso de las décadas con la transición democrática. Cada vez se reconoce menos el papel de los libros. Si todos los ciudadanos van a adquirir sus stocks de supervivencia a las grandes superficies comerciales, ¿qué se escribe y qué se lee en las grandes superficies comerciales? Pues para literatura.
Entonces hay una necesidad de seguir estimulando el reconocimiento pues, no solo al rescate de las vanguardias y de los exilios, sino también a potenciar la escritura contemporánea, ¿no? Y por eso me parece que la presencia aquí de Martín era un lujo, además, para platicar sobre su experiencia como autor, que estuvo becado con la beca internacional Antonio Machado. Es un autor peruano que reside en España, que ha desarrollado su labor como autor junto con la reflexión y la crítica literaria, y por eso pues estoy muy agradecido por su presencia para hablar un poco sobre el libro, para hablar sobre la figura de los poetas del exilio y el papel de la escritura hoy en día, que yo creo, como digo, haciendo relaciones sobre lo que se necesita para ser feliz, yo creo que las voces poéticas y las obras de arte son los pocos reductos que quedan de supervivencia para seguir manteniendo el aura de la vida, el ímpetu radical de experiencias nuevas que nos saquen de los órdenes institucionales y legales de hiperconsumo y de supervivencia, ¿no? Ahora que estamos con esta incertidumbre de la guerra de Ucrania, yo recordaba unas reflexiones de Ernst Junger, es un escritor alemán que llegó a estar por las Palmas de Gran Canaria, tomando notas en sus diarios, viendo momias guanches, ¿no? Y tomando conciencia sobre lo no eurocéntrico de la vida humana, ¿verdad? Y hacía referencia en el Junger a la movilización de las vidas que había generado la guerra mundial y que había alejado a las personas de lo sensible, de lo básico, en el sentido de la lumbre de una vela, el cruce de una mirada, el roce del ser amado, contemplar un árbol en la caída de la tarde, o como decía Julio Cortázar, el derecho a una fuente que debe ser, al finalizar el día, un derecho universal. Esa movilización de las vidas, yo creo que está ahora mismo en una fase absolutamente contundente, donde la irracionalidad de las autopistas ha ganado la partida a la conciencia del planeta. Y la verdad que me voy de España en estos comienzos del otoño de 2022 con una sensación de tristeza. He visto caballitos reales paseando hoy por el palacio y he pensado que todo sigue igual aquí. La figura de los poetas como Cernuda, como Pedro García, escritores como Max Out, la propia figura de muchos otros autores, ¿no? Que en México aportaron una sed nueva y un apetito de cosmopolitismo. Yo desde que estoy viviendo por estos lares, ya que Canarias queda siempre lejos, recuerdo, Martín, el capítulo de este tren de los poetas de la famosa cita del Congreso Internacional de Escritores Antifascistas del año 37, entre los que estaba César Vallejo, Pablo Neruda, Octavio Paz, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, muchos otros. Y otras. Lagarro también estuvo. Lagarro, por supuesto, hay unas memorias de ella que hablan al respecto. Hicieron una parada en Castilla-La Mancha y vieron el terror de la guerra en el rostro de unas milicianas extremeñas que les habían servido una cena donde no había nada que comer. Y esa noción del papel importante de la literatura, del alcance ético, de la visión del extranjero que viene a España y contempla las realidades ibéricas, las realidades de ese solar que es Castilla. Ya lo decía Galdós, ya lo decía el propio Cervantes. Entonces, yo tengo una sensación, después de la experiencia de vida aquí y viviendo ahora en México, y ya quiero darle la palabra a Martín antes de entrar directamente al libro, de que nada ha cambiado en cierto modo, la literatura sigue vigente, los corazones siguen palpitando, siguen estando los campos de Castilla en su lugar, la mirada fundante del poeta sucedió también la catástrofe. ¿Qué puede encontrar el escritor latinoamericano hoy en España? ¿Qué puede encontrar el ciudadano europeo hoy al visitar estos lugares tan importantes para la literatura universal? Yo creo que después de tantos años de democracia es momento de hacer memoria histórica y de hacer un ajuste de cuentas, especialmente con la figura de estos poetas. Ahora se celebraba un aniversario de
de Emilio Credós, luego también había otra cosa pues, de otro autor, de otra autora. México queda lejos, son 8 horas de diferencia, y a mí me llama la atención de que siga estando España, en cierto modo, de espaldas a la realidad de América Latina. No solo a su realidad, sino también a su escritura, ¿no? Por eso esta librería magnífica, que tiene un mosaico, si pueden visitarla, está en la calle Galileo 51, hay una pipa de Julio Cortázar, hay una corbata de Max Sau, es verdaderamente motivante, y por eso pues estamos aquí. Martín, muchísimas gracias. Espero que bueno, las notas de lectura que hayas podido tener en 24 horas de la Carta de Cambridge que sean suficientes para Sí, poder platicar. Son suficientes porque se unen a lo que yo conozco de tu trabajo, del tanto poético como de gestión, tu interés por la filosofía y las artes, la condición canaria, periférica, particular incluso de origen, porque mi padre es libanés, ¿no? Tu madre es española, tu madre es canaria, tu padre es libanés, y ahora tu experiencia del exilio, todo eso inevitablemente es muy enriquecedor, ¿no? Te da una perspectiva distinta que de alguna manera, también por cuestiones meramente azarosas, yo también he tenido, porque he salido de Perú a los 17 años, primero a Estados Unidos y después aquí. Entonces, todas estas cosas que estás planteando, claro, y lo has dicho bien, ¿no? Esas cosas están, las sentimos, las vemos, las sabemos, pero desde el centro todo se trabaja para que estemos adormecidos o ya agotados para no manifestarnos, para finalmente asumir ese status quo. Entonces, si en la primera juventud hay ingenuidad, ignorancia que se mezcla con energía, ¿no? Pasado a los 30, muchas personas se sienten derrotadas, lo cual es un error, porque todavía a los 30 años una persona es muy joven, ¿no? Además en la literatura, afortunadamente, o sea, todavía uno puede soñar que va a ser una obra maestra a los 80 años, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? O sea, no es una carrera de caballo, ¿no? Entonces, todo esto que dices, pues sí, pues, ¿no? Como es una conversación, pues, además de lo de Soria, que yo armé un libro en Soria, que es el Códice de los Poderes y los Encantos, que ese libro está muy unido, en un momento era el mismo proyecto, después se separaron, pero con otro libro que es Madrid Línea Circular. Entonces, Madrid Línea Circular es eso mismo que tú estás diciendo. O sea, yo, después de llevar años aquí en España, de estar pensando mi interpretación de la sociedad española en el cambio de siglo, desde la capital, yo tenía las sensaciones, estudiaba cosas, las interpretaba, pero en un momento decía, esto me está saliendo muy oscuro, me está saliendo muy denso. ¿Por qué? ¿No? Si ese es el cielo de Madrid, ¿no? El cielo de Madrid es ese cielo de azul impresionante, esa luz casi todo el año. Pero después me di cuenta, estaba en una visión yendo a algún museo y volví a ver y volví a entender, pues, Gutiérrez Solana, ¿no? O Valdés, o Goya, o sea, este tenebrismo que también es español, ¿no? Que es muy madrileño, muy de la corte y villa, ¿no? Entonces, la conclusión, y esa el juego con los tiempos, que es parte de que sale de la realidad y también ve, aunque yo nunca he tratado de no ceder a la nostalgia, pero sí haces unos paralelos temporales, y el juego del libro, de este libro precisamente es esto. Madrid es una línea circular, en Madrid todo se repite. O sea, el inicio del siglo XXI, el final del siglo, el milagro español, ahora da risa, ¿no? Se hablaba del milagro español, o sea, el desarrollismo español, esos 40 años de desarrollismo, que además en las relaciones inevitables con América, pero también con África, ¿no? O sea, toda esa potencia neocolonial, ¿no? De las multinacionales, toda esa prepotencia que había, y que la gente, pues ese optimismo
el optimismo, si sale de uno, pues está muy bien, ¿no? Pero ese optimismo auspiciado de cartón piedra, barato, ingenuo, ¿no? Tonto, pues es finalmente estamos pagando todos las consecuencias de eso también. Entonces, esta visión que claro, que no es muy... no tiene por qué ser alegre, pero digamos que ese tipo de conversaciones, ese tipo de miradas, ese tipo de críticas no están normalizadas dentro de la producción poética, literaria, que se apoya tanto mediática como institucionalmente. Entonces, prácticamente no hay literatura de la crisis del 2008. Los poetas de mi generación y también de la tuya, que son unos años menores, no hay, o sea, ya no somos niños, o sea, ya tendría que haber nombres, ¿no? Nombres que creasen un consenso, ¿no? A los 40, a los 50 años, hay gente que ya ha terminado su obra y tenían obra, o sea, a los 40 años un poeta bueno y precoz puede tener una obra, porque fácilmente García Lorca, a los 38. O sea, no hay consenso y eso da la impresión que no existiesen obras. No, sí existen. Lo que pasa es que lo que se promociona, lo que se ve, es siempre lo más amable, lo más mediano, lo más adecuado para el status quo, que finalmente yo de alguna manera, con mi trabajo del ensayo en la poesía, de los poetas tardoadolescentes, la crisis de la ciudad letrada, pero unas líneas parecidas, pues se ha hablado mucho ya pues, de la crítica a la cultura de la transición, ¿no? Que es esa cuestión hipercomercial, ¿no? Esos pactos de silencio, ¿no? De borrón y cuenta nueva, todo eso que no se discutió y ahora tú has dicho, yo a veces yo lo creo, pienso que es así, pero como lo has dicho, me suena como yo no lo diría así, no podría decirlo así porque yo estoy totalmente consciente que dentro de todas las tantas instituciones que en España merecen ser reformuladas, modernizadas, ¿no? La de la literatura es una de las que menos urgencia tiene y por el poder, pero el poder ese no es que solamente tenga poco interés por los autores, sino que sobre todo tiene un mayor interés porque la población civil esté como está, o sea, con el fútbol y ahora las redes sociales, ¿no? Incluso en las redes sociales el simulacro de rebeldía, ¿no? Por Twitter, con los millennials, todo eso está muy vinculado, por lo menos yo lo veo así, y creo que no solamente, digamos, en mi caso pues está esa experiencia de haber vivido en estas sociedades, pero para pasarte el turno a ti, pues también tiene que ver con la mirada desde la filosofía, y desde la filosofía la opción por un poeta civil y por un poeta que trabaja para su comunidad, ¿no? Tú lo has hecho en Canarias, pero tratando de conectar América y eso no es lo que promueve la institucionalidad cultural, ¿no? Eso te hace ser, yo te felicito y te celebro y en la medida posible te doy ánimo, porque tú no eres el que estás equivocado, o sea, los equivocados son los que creen que no pasa nada. Muy bien, gracias Martín. Él pertenece además a una constelación de autores que han formado parte de unas becas muy interesantes de estímulo a la creación de residencias en Castilla y León, concretamente en Soria y en Segovia, y además comparto amistad con algunos de ellos que han sido además muy buenos amigos. Recuerdo por ejemplo ahora a Abdul Hadi Sadoun, el poeta iraquí, traductor, que fue una de las primeras becas de este paradigma que supone la figura de Antonio Machado, que no solo vivió en Soria y en Segovia, hay que decir que también pues, nació en Sevilla, estuvo en Baeza, ahora se han incorporado a una asociación que es una red de ciudades machadianas, Madrid-Barcelona, porque también estuvo pasando por Barcelona en el transcurso de lo que fue el camino hacia el exilio,
y además también aquí en Madrid fue donde silbaron las bombas y de donde él nunca se quiso ir realmente. Entonces es un estímulo muy importante que quiero reconocer, y están estas voces que digo, son voces extranjeras que escriben incluso en español. Está el Subro Anopay, el hindú, ahora recientemente Charles Olsen de Nueva Zelanda. Me parece muy interesante que sigan existiendo estos vasos comunicantes entre escrituras contemporáneas y las memorias y los paisajes y los textos de una figura como Antonio Machado, que por cierto, Martín, él perteneció a la generación del 98. Es curioso, ¿no? Como la figura de un poeta de talla universal, representativo además de los sentimientos y de la idiosincrasia de lo que se puede denominar lo español. A mí me gusta mucho una frase suya, de esas frases filosóficas que él tenía, que dice que hay que ser español para poder decir lo que hay que decir contra España. Me parece formidable, ¿no? Y justamente la generación del 98 además que había tenido esa experiencia histórica, ¿no? De la guerra con Cuba, Filipinas, ese hundimiento, ¿no? Del imperio, ese decaimiento, ¿no? Moral que generó el comienzo del siglo. Y es curioso que ahora entramos a otro siglo y yo sigo sintiendo que debe de haber pronto una generación también en España que asuma, ¿no? Estos derroteros por los que está yendo Europa, que es la Europa neoliberal, del ultracapitalismo, la Europa de los bancos, la Europa de las transnacionales, y por eso la voz de autores y autoras, ya sean latinoamericanos, ya sean del Oriente Medio, ya sean pues del propio Océano Índico, lo que fuera, es muy positivo, ¿no? Para retroalimentar un espacio de convivencia que es aquí, que es el lado pues, en el que se habla español en Europa, y además es muy interesante teniendo en cuenta también la realidad de otras lenguas que habitan este estado, ¿no? Por eso últimamente también a mí me parecen acertadas las premiaciones, ¿no? De los premios nacionales de poesía, pues a autores en lengua vasca, en lengua gallega, independientemente de que sean en una lengua u otra. Yo creo que también es por su calidad literaria, sobre todo, obviamente, pero es interesante comprender, ¿no? Pues ese aura multicultural, polivalente, ¿no? de la realidad del Estado español, que no solo es escribir en español, sino también en euskera, en gallego y en otras facturas y registros, como por ejemplo la canaria, que yo siempre abogo por esa condición atlántica tricontinental. Tuvimos modernismo con autores como Alonso Quesada, que vino aquí en el año 20 y pico y tiene un poema que se llama Poema Truncado de Madrid. Visitó a Juan Ramón Jiménez y visitó el Ateneo de Madrid y se fue por razones crematísticas de nuevo a Gran Canaria, pero se fue lastimado y triste porque la realidad de Madrid, entresoñada desde la distancia, era una y luego era otra cuando ya estaba aquí. El poeta de ultraperiferia, ultramarino, se desencanta con Madrid y siente, ¿no? esas controversias y esas faltas y esas carencias culturales que no llegaron a irradiar más allá de lo que se pudo en la Segunda República, ¿no? Que yo creo que fue fundamental el desarrollo de la generación del 27. Siempre defiendo a capa y espada la Escuela Libre de Enseñanza, el proyecto de museo circulante, con gente como Ramón Gaya, ¿no? Que en momentos de conflicto ya llevaban pinturas, ¿no? Reproducciones de pinturas al frente para animar a la población, ¿no? O Pedro García, Premio Nacional de Poesía en el 37, ¿no? Que se va también al frente, y otros como Miguel Hernández, ¿no? Que usan la palabra como arma, ¿no? Y creo que sigue vigente esa idea del compromiso ético del escritor y de la escritora, y por eso abogo por una defensa a ultranza, ¿no? Del humanismo y de la situación de crisis latente espiritual que hay en Europa ahora, donde se requiere de nuevo volver a leer a Machado, volver a leer a cualquier autor o autora, y por eso este libro parte de ahí, de la escritura en diálogo, con unos paisajes, con unos pasajes de obras de Antonio Machado,
El título hace referencia a la Carta de Cambridge, se supo, ¿no?, por una investigadora francesa vinculada a la Fundación Antonio Machado, que días después de su muerte había recibido una carta de la Universidad de Cambridge invitándola a ser profesor contratado, él que se había dedicado a la docencia durante toda su vida del francés, y la carta llegó tarde, cuando él estaba en la absoluta penuria. Muy conocida la anécdota, ¿no?, de la camisa de los Machado, ¿no? José y Antonio, cada día allí en Coyur salía uno de turno con la camisa lavada porque no tenían dos. Y la tragedia aconteció en su propio cuerpo. Él tuvo que marcharse pues, en el exilio y murió fatídicamente en Coyur, ya muy mayor, ya muy atosigado por el drama de la guerra, por el drama de ese robo que fue la dictadura franquista de la democracia en España, y que después de tantos años, a través de la lectura de la poesía de todos estos autores y autoras, hay un modo de recuperar ese tiempo olvidado, ese tiempo postergado, ese tiempo incluso sepultado, se podría decir, ¿no? Esta experiencia del libro parte de un viaje a Soria con mochila, como me sucedió también haciendo una suerte, no de tanatoturismo, ¿no? Hay un libro muy bello de Seth Noteboom que visita tumbas de poetas. La visita ocular de un último espacio de un poeta como una tumba, a mí me resulta muy vivificante, ¿no? Recuerdo habiendo estado en París, visitar la de César Vallejo, ¿no?, y sentir la presencia del poeta ahí, ¿no?, en un Dasein distinto, ¿no?, que no es el del ser existente, sino que es el del ser todavía latente, ¿no?, a través de su obra. Y por eso el libro surge de ese viaje a Soria y de las lecturas de joven, de esos caminos de Castilla, que para mí fueron muy importantes en el horizonte de la carrera de filosofía. Pues leía a Unamuno o a Ortega. Era un modo de asumir, ¿no?, la herencia de lo español. La moral cristiana de Unamuno, con ese existencialismo kierkegaardiano, o el racionalismo orteguiano, que era de una filosofía literaturizante de la vida, que siempre me pareció muy motivante para el pensamiento, para la acción incluso. Pero encontré siempre en estos poetas del exilio republicano, claro, sucede que el bachillerato nos obligan a leer a Becker, no se lee a Miguel Hernández, creo yo, como tarea obligatoria, al menos en mis épocas, ¿no? Y luego está, pues esa referencia, decía antes, a Emilio Prados, ¿no?, que era su aniversario, junto con Manuel Alto Aguirre, sacaron aquella revista Litoral. Bueno, visitas la tumba de Emilio Prados en el Panteón de Ciudad de México, y hay una triple tristeza, ¿no?, la de la tumba abandonada, la de la obra desconocida y la del poeta que tuvo que marchar y no regresó nunca, ¿no? Entonces ahí, de la experiencia en México, hay una radicalización en mí del reclamo, pues, de una república en el Estado español, de los ideales de progreso, de humanidad, de justicia social, de feminismo, de ecología. Todo esto está latente, ¿no?, en los discursos de las literaturas de todos los exilios. De hecho, qué decir tiene alguien como Juan Gelman, ¿no?, que fue otro de los grandes exiliados del siglo XX y vivió en México toda su vida, casi una parte importante de su vida creativa, ¿no? Y qué decir de Julio Cortázar, ¿no?, otro de los grandes exiliados que hizo de París su ciudad, ¿no?, en Rayuela. Entonces, pues me gustaría, si te parece bien, leer algunos textos que hacen referencia a ese pórtico de entrada al libro de la Carta de Cambridge. Una investigación siempre es necesaria en un proyecto poético, y yo me vi con el libro de la Carta de Cambridge absolutamente conmovido por la cantidad de autores y autoras que convergían en torno a la figura de Machado, y muchos de ellos exiliados también. El regreso a los días del poeta es una forma de redención. De nuevo la monotonía de aquella lluvia en los cristales. Paulino Massi, en la Ciudad de México, eleva con su propia voz el sentido de trascendencia de otro miércoles de luto.
el mismo grado de solemnidad de un cofre de tierra 20 años después en la tumba de Coyur. Más que un regreso al camino de antes, el sueño intermitente invoca caminar otra vez el designio auroral de una luz mayor. En la soledad compartida yace el azul de todas las infancias. La otra imagen de las fotografías de Corpus Barga fue un tiempo detenido del ayer en la frontera, volver de nuevo a sentir el periplo vital frente a su réplica en la pantalla, bajo el impulso inmediato de la mirada hacia el horizonte de aquel mismo cielo que fue el tragaluz del último mar, es la teratella, la maravilla del encuentro de la voz en el eco de cada palabra revivida. Como sentía Gabriel Zelaya, la presencia de 1000 amigos alrededor de cierta luz de un mundo diferente, las cigüeñas retornan a los altos campanarios del poema. El poeta Ángel González lee su discurso de la Academia en torno al discurso inacabado de Machado, que se quedó verdaderamente solo. A fin de cuentas, las otras soledades del poeta leído son una expresión sumaria de la condición cósmica del ser humano, el habitante de la absoluta soledad insondable del universo. Así sucede que los países que no cuidan a sus poetas no los merecieron nunca. Incluso dejarán de ser países para siempre, de no corresponder a tiempo el legado de sus poetas, como los ayeres truncados de Machado, cuyas gotas de sangre jacobina representan en el invierno perpetuo de su tumba el paradigma del exilio y la fractura del sentido del progreso de la humanidad. La sangre del poeta no fue esparcida a campo abierto, será el mar tras su muerte quien se derrame hacia él. Después del deceso y el martirio en el Hotel Buñol, otras voces vuelven a levantar el puño misericorde. Las de Otero, ante el recuerdo tétrico de la pérdida, clama: convivirte, compartirte como el pan. Maravilloso azul el de la infancia, y más maravilloso el rojo vivo de la plenitud. Escultura de Pablo Serrano, bronce fundido, 16 por 9 por 10 centímetros, número de registro AS11447, legado de Juana Francés de la Campa, 1991, Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Antonio Machado, 1966. En el libro hay una referencia constante a Coyur como ciudad del poeta. Es una ciudad bellísima. Hay algún poema, por ejemplo, dedicado a un retrato que hizo José Machado, ya en Santiago de Chile, a la figura del poeta, que me pareció interesante. En los últimos libros que he venido escribiendo he defendido a capa y espada la idea de que en la pintura, en los museos, existe un tiempo distinto, que es el tiempo de los colores, que es el tiempo del ojo. No es el tiempo de las cosas y de lo que es para la mano, sino para la vista, para la contemplación, ¿no? Y por eso hay más realidad en los cuadros que en la propia realidad, porque ahí hay un sentido, hay una pluralidad de imágenes que nos invocan a recuperar su dolor y su alegría, ¿no? Y por eso en el libro hay algún guiño a algunas pinturas también, y hay algún que otro pasaje de convivencia con la flora y la fauna, los colores de Soria, ¿no? que viviste allá, que estuviste, juncos del lago, malvaviscos, salicarias, adelfillas, platanarias, lúpulos, hiedras, zarzamoras, tomatillos del diablo, nutrias, cormoranes, alimoches, buitres leonados, encinas y carrascas, colirrojos, saucos, lavanderas, abescarucos, corzos, lagartos y ardillas, Oceanilla, Villasiervos, Siria, Almalsul, Almalvés, Bordecórex, Valdenebro, Cabrejas del Pinar, Molinos de Razón, Río Seco de Soria, Ambrona, Tardajos, Noviercas, Trébago y este azul para un ensayo de toponimia machadiana. Puente al borde del río, calma absoluta, pajarillos y pases del entorno acuífero inmediato, el reflejo en el agua de los chopos, a lo lejos el claustro de San Pedro con los últimos difuntos, y del otro lado la ermita de San Saturio, donde también la vida de la ciudad, el Pontazgo municipal, Tajamares, la curva de Ballesta del Duero, siempre todavía los azules. Voy a precisar para que no sepan que no la suele estar en Soria, ¿no?
esas descripciones de estas situaciones que son muy precisas, incluso potenciadas poéticamente solo a partir de los nombres, ¿no? De los animales, de las aves, en ese camino, el camino entre la pequeña ciudad, el pequeño centro de Soria, el camino por el río hasta San Saturio y la ermita, ¿no? Que es como como meterse en otro tiempo, ¿no? Un tiempo de la naturaleza, de las sensaciones, el ruido del agua, pájaros, el reflejo de las montañas sobre el agua. Esto es verdaderamente muy poético y Machado hacía ese paseo habitualmente, ¿no? Lo particular de esto es que se hace en 12 minutos. O sea, tú estás en la ciudad, en la pequeña ciudad de Soria, y comienzas a bajar y en 12 minutos, en 15 minutos estás como en otro tiempo, ¿no? Eso es para mí fue un ejercicio muy, muy poético. Era lo más poético del día y era muy fácil, ¿no? Si yo me hubiese quedado viviendo ahí, lo habría hecho siempre, ¿no? Porque era lo difícil que es para un creador, para un poeta, meterse en poesía, en la imaginación, ¿no? Aquí era como que tenías una llave, ¿no? Sí, si pueden. Bueno, y a partir de esto, estaba pensando en todo lo que has hablado antes de leer los poemas, ¿no? De Machado y el destino de los poetas, el destino como seres humanos, el destino como ciudadanos y después el destino como obras, ¿no? Como seres de palabras. Machado es un poeta canónico, un poeta celebrado, un poeta querido. Siempre hay alguien que lo está descubriendo, siempre hay alguien que está leyendo algún poema suyo, y eso es casi todo lo que puede aspirar un poeta, ¿no? Pero visto desde otra manera, es un poeta raro, un caso muy peculiar, ¿no? Porque es un poeta del siglo XIX realmente, es un poeta del siglo XIX que no quiere entrar al siglo XX tampoco. O sea, su hermano es más moderno, ¿no? Más chulo, más lenguaje, más exacerbado, ¿no? Él tiene una cuestión curiosa también de andaluz castellanizado, sobrio y todo. Pero él poco a poco, porque era un hombre muy inteligente, muy honesto, poco a poco como va quemando etapas hacia esa modernización. Claro, lo que más se recuerda es lo de Campos de Castilla, que en el fondo Campos de Castilla es un romanticismo tardío, ¿no? de proyección en el paisaje, precisamente, claro, ¿no? Y después él, que estaba en contacto con los jóvenes y no le gustaba lo que hacían los jóvenes, porque lo veía muy dependiente de la imagen, por ejemplo, ¿no? Y de piruetas, eso habla así como del gay trinar, dice, ¿no? Entonces, pero sin embargo él sentía que eso era importante, entonces él a su manera se mete, pero a través de la filosofía, y en lo de la filosofía avanza muchísimo, y es una cuestión, además es una nota que no ha sido muy seguida en España. O sea, por un lado es un poeta muy antiguo y por otro lado es un poeta muy moderno, ¿no? Y en esa proyección de la ruptura del yo, ¿no? Crear los complementarios, ¿no? Mairena, Abel Martínez y todo eso, pues en el fondo, pues alguien que tiene alguna cultura poética, pues está haciendo lo mismo que hizo Eliot con las cosas fragmentadas de Terrevalidía, lo mismo que hizo Pessoa, hasta lo mismo que hizo Vallejo con el lirismo rojo de Trilce. O sea, es un poeta muy de su época. Y entonces, en ese sentido, muy de su época, de que son varias épocas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo veo muy pertinente tu trabajo en este libro, porque estás, a partir de tu poesía, a partir de cómo ves su obra, a partir de datos, anécdotas, poemas, sensaciones, pero lo que estás proponiendo es otra lectura, ¿no? Que esa otra lectura que desnaturalice al Machado, ¿no? Que si nos quedamos con el Machado
póster ideológico, el Machado de los 3 poemas que salen en los libros de texto. Eso es lo que tenemos que luchar, ¿no? Contra la muerte de ese poeta, incluso ya no por el olvido, sino incluso por el supuesto éxito, ¿no? Entonces, sigue dándonos unas muestras más de cómo has trabajado estas. Muchas gracias. Sí, es curioso además, y creo que es importante, Martín, esa implicación de lo poético y lo filosófico, que en autores, por ejemplo, no sé, ha sucedido, ¿no?, en la literatura occidental. La obra de Hölderlin, por ejemplo, vista a través de los ojos de Heidegger, ¿no? O la propia poesía de Rilke, ¿no?, que tiene tanto de sí para interpretar el recurso de la propia identidad europea. Y por eso yo creo que cuando lees a la obra poética de autores como Machado, a pesar de que su antigüedad, por así decirlo, era patente, ¿no?, porque provenía de otro siglo, pero también su modernidad, el poeta todavía tomaba notas, ¿no?, de todo lo que vivía. Y a mí eso me parece muy pletórico, en el sentido de que al final realmente la poesía está en el mundo. Los versos son denominaciones de origen de unas experiencias radicales de existencia que se traducen objetivamente en literatura, y eso es lo que a lo largo de las culturas y de las civilizaciones acaba convirtiéndose en belleza. Es belleza transfusionada en tinta para que otros ojos en otros tiempos puedan volver al menos a sentir lo que sintió un autor o una autora, ¿no? Por eso esa vinculación que hace hincapié de poesía y filosofía, que además era un reclamo de otra de las voces importantes de los exilios y de la literatura española, que era María Zambrano, que hablaba de la razón sintiente, ¿no?, de la razón que siente y que deriva hacia la búsqueda de la belleza como una razón vital, como una necesidad fisiológica, porque no solo puede estarse viviendo a base de contabilidades. Hay algo de nuevo sobre la movilidad, la movilización de las vidas del Junger, ¿no? Yo siento que hoy la ciudadanía española, mucho más que las latinoamericanas, porque he tenido el privilegio de estar en algunos países como Colombia, Cuba o México, que es mi país ahora, yo noto que aquí hay un desarraigo estructural de la psiquis de la ciudadanía. La vida de los bancos, o sea, ha arrebatado la vida de los ciudadanos, porque todo tiene una contabilidad, y veo colas en los bancos, y me da una tristeza tremenda, porque al final hemos acabado convirtiéndonos en autómatas de un hiperconsumo absolutamente deshumanizante, ¿no? Y ante todo eso, ¿qué puede ser posible para contrarrestar esta movilización de la vida hacia el hiperconsumo, hacia el deterioro, hacia la acumulación de la basura y de la pérdida de horizontes como ciudadanía común, ¿no? Yo creo que es la obra de los poetas y las obras de arte, ¿no? Porque a fin de cuentas, el otro día tuve una plática con un poeta muy admirado de Islas Canarias, Andrés Sánchez Robaina, un poeta y traductor de las islas, que este año se jubila y ha sido pues, un gran impulsor de revistas literarias. Y le decía yo al poeta, ¿no?, al profesor, a fin de cuentas el ser humano, ¿qué lega al futuro? ¿Lega imágenes o palabras? No tenemos otra cosa que legar, gestos tal vez, pero son palabras e imágenes, ¿no? Por eso la figura de Machado es muy paradigmática además también, porque es de los poetas que han tenido casa. Y hay casas de Machado en Baeza, en Soria, en Segovia, y de algún modo ese hábitat, ese espacio físico, real, de una casa de poetas, a mí me parece que es de alta relevancia para una necesaria pedagogía renovada, ¿no? De volver a acercarse a los lugares de donde se forjó una obra literaria, ¿no? Me acuerdo ahora, por ejemplo, en Alemania hay un escritorio, ¿no?, muy conocido, que es el de Adorno, el de Teodoro Adorno, ¿no? En Frankfurt está el escritorio donde pensaba el filósofo, ¿no? Aquí en España están las casas de Antonio Machado, ¿no?, que era el poeta.
Además también, y quiero hacer una reivindicación aquí, a Benitonia en Madrid, es atroz, lamentable, pésimo que la casa del Premio Nobel de Literatura esté cerrada, esté bajo la especulación inmobiliaria y urbanística, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Nada se mueve, nada, todo ha quedado igual, ¿no? Bueno, hacía mención yo a la importancia de la pintura en mi motivación de escritura, y por eso hay algunos poemas, y ya con esto podemos continuar platicando, pero sí me gustaría mencionar a autores extranjeros que estuvieron muy vinculados a España, con dos poemas más del libro, y luego si hay ocasión, como es el 120 aniversario de natalicio de Luis Cernuda, ahora he visto fotos, ¿no?, del alcalde de Sevilla, vanagloriándose de que iban a restaurar por fin la casa del poeta. Cernuda no quiso volver más a España. Él reconoce en sus cartas y documentos, cuando ya se marcha de Estados Unidos, cansado de la cultura angloamericana, de la frialdad de sus universidades y demás, el sevillano se viene a México y bueno, goza en las playas de Acapulco, frecuenta los cines de Coyoacán, y él encontraba en el idioma la verdadera patria, ¿no? Yo creo que eso es un magnífico legado, ¿no?, de un poeta. Y ahora está la casa de Cernuda, creo que sería más también, ¿no?, al poeta. Bueno, leo estos dos trocitos que hacen referencia a dos personajes del mundo de la Guerra Civil Española. Este libro está muy sentido también por eso, por el tema de la guerra, ¿no? A mí me afectó mucho ahora estando en México visitar la casa de León Trotsky, por ejemplo, ¿no?, que está al lado de la de Frida Kahlo, y te ves ahí el escritorio del personaje del siglo XX, ¿no? Y te da una sensación de habitar sus latitudes, ¿no?, de sentir ahí el dolor y la tragedia del personaje, ¿no? Y por eso, estando ahora en México, uno toma conciencia, ¿no?, de la gravedad de lo que supuso el exilio republicano, de la cantidad de gente que tuvo que dejar su país atrás, y de la aportación cultural que supuso el exilio republicano a la propia México, ¿no? De hecho, uno de los primeros eventos que hizo el presidente López Obrador en México fue un reconocimiento a las generaciones del exilio republicano, ¿no? Por eso en el libro hay también alguna mención a algunas personalidades periféricas del tema de la guerra civil, que tienen que ver también con el poeta, y ahora las leo y ya concluyo con el libro. Y también estuvo muy latente en este libro otra figura que quiero recordar aquí hoy, especialmente, que era la figura de Pablo de la Torriente Bravo, que fue un periodista nacido en Puerto Rico, pero cubano de nacionalidad, que estando trabajando en Nueva York decidió venir a España como periodista. Fue uno de los primeros freelance que, junto con figuras como Ernest Hemingway, escribía columnas y crónicas de la guerra desde el frente, ¿no? Y fue un personaje, la verdad, muy emotivo. De hecho, era muy buen orador. Existen unas cartas desde España de Pablo de la Torriente Bravo, donde hay todavía algún trozo de discurso que le contaba algún amigo, ¿no?, allá en América, y se daba el caso incluso que, estando ahí en la propia barricada, ¿no?, en el propio frente, los falangistas pedían que hablara el cubano. Imagínense ustedes el don de la palabra de este señor, que los propios enemigos, altas horas de la madrugada, entre los diferentes momentos de pulso oratorio, que era también un modo de ganar o de perder, pedían que hablara el cubano, ¿no? Y él fue abatido en un reconocimiento que hizo en un momento dado. Sé que había nieve cuando murió, y le llamaba, después de todo lo que sucedió con su vida, con su entrega moral a la causa, el Quijote de Majadahonda, ¿no? Y quiero rescatar ahí un poco, pues, su figura y su palabra, porque entregó su vida por la causa de la República, por el bien de la humanidad, y no hay que olvidarlo. The Guardian publica el 20 de julio de 2016
la noticia del aniversario de la muerte de Felicia Browning, the only known British woman to die in the Spanish Civil War. La fotografía de la artista británica con un niño español en sus brazos. El rostro sonriente de una mujer alistada como miliciana que causó baja en el frente de Aragón. 2 días después del comienzo de una gran ofensiva republicana para solventar las pérdidas de la sangrienta batalla de Brunete. Ella podía luchar como cualquier hombre y no había pintura que hacer mientras sucedía aquel terremoto. Tras su muerte, la editorial Lawrence & Wishart publica la carpeta de dibujos que Felicia Browning llevaba consigo en el frente. Aquellos dibujos eran las verdaderas sombras bajo el sol de la guerra, las sombras de los cañones que el poeta escuchó por primera vez. En la Tate Gallery hay un cuadro de David Bowie. Como el día propicia la luz del mundo, en la palabra día hay una mirada a toda la luz posible de aquel cuadro de 1937. Entonces el mundo es la luz del cuadro, con la pequeña Diana en brazos de Lillian, su mujer. Ellas dos, una sola figura del azul en silencio y el mundo solo a la luz de su propio retrato. La imagen absoluta de la mujer y la madre, como la nostalgia del árbol hacia su sombra. En la soledad del caballete, aquella luna de alta montaña asturiana apenas presentía la tragedia por venir, porque la vida necesita de la luz y el cuadro la eternidad de la mirada. David Bowie regresó al borde de la guerra en España y aquel cuadro representa un instante de aquella felicidad hecha añicos. Uno piensa qué hubiera sucedido si la guerra hubiera ido por otros derroteros. Hay que decir que el presidente del gobierno de la Segunda República era canario, Juan Negrín. Juan Negrín fue un eminente médico y fisiólogo que se formó en Alemania, que estando en la residencia de estudiantes de Madrid ya era catedrático de medicina y hacía los famosos cafés de Negrín, donde se reunían personalidades de la cultura y de la literatura española del momento, y era amigo además de Blas Cabrera Felipe, que fue también un eminente científico de origen lanzaroteño de Islas Canarias, introductor al español de Albert Einstein. Cuando Einstein visitó Madrid para presentar la teoría de la relatividad, Blas Cabrera era su traductor. Entonces Blas Cabrera y Juan Negrín, dos canarios, en esos mundos de la Segunda República, me hacen pensar, ¿no?, en la mirada que tuvo Galdós de los episodios nacionales. Yo siempre he defendido esa idea de que fue un isleño de ultramar el que pudo escribir los episodios nacionales y escribir una obra novelística capaz de describir la psiquis de la vida social de un siglo y de un país, ¿no? Es porque el escritor insular mira como se mira el mar, y eso da un potencial y una magnitud de penetración y de deriva que no tienen a lo mejor otros lugares de la escritura. Entonces hay una tesis de Blas Cabrera que tiene un título muy bello, que es muy bello el título, que me hace pensar justamente en esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la guerra no se hubiera perdido? Aunque Machado dijo siempre que se ganó moralmente al menos, ¿no? Y es una variante nocturna, dice la tesis de Blas Cabrera, variante nocturna de la horizontal del viento, ¿no? Se me hace pensar que hoy en día se puede escribir soñando con esa variante nocturna, volviendo a la nocturnidad de la escritura, ¿no?, al silencio, al exilio de cualquier autor o autora del mundo que escribe en soledad, que escribe con alevosía y con nocturnidad la obra literaria que va a llegar a sus congéneres, ¿no? Y pienso como dice Julio Cortázar en el prólogo del libro de Manuel, donde habla de que la literatura, Martín, me gustaría que opines sobre esto, para dar también ya la palabra, decía que la literatura era una anticipación de las posibilidades de vida futura. Era un modo de anticipar y de contraer hacia la realidad del presente experiencias inéditas, posibilidades de perspectiva y de visión que no están bajo la legalidad impuesta del orden y del sistema, ¿no? Por eso la poesía sigue siendo, en cierto modo, lanzarse al bosque o meterte en el mar, ¿no? Me gustan esas dos imágenes, ¿no? Y por eso, pues, si te parece, ¿qué opinas sobre ese papel utópico todavía de la escritura? ¿Crees que es posible, desde tu latido latinoamericano, residiendo en Madrid, eres heredero de todos esos mundos,
Claro, pero yo creo que, como estamos haciendo un cálculo, que hay esto que has mencionado en relación con el libro de Cortázar, el libro de Manuel, que decía Cortázar muy ideologizado, ¿no? O sea, yo no he leído ese libro, a mí Cortázar, Rayola tampoco me emociona mucho, a mí me gustan los cuentos, Sí, claro. pero Cortázar como la mayoría, o sea, no inventa nada, o sea, Cortázar lo que está haciendo es mezclar y en esto reinterpretar, reformular, y eso es la base de la poética moderna. O sea, los que se inventan eso, pues, Baudelaire, ¿no? Claro. Novalis, o sea, Rimbaud, es, sí. Rimbaud ya viene casi al final de la cadena, ¿no? Entonces, de alguna manera todos seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Y en esa medida, pues la utopía para el mundo, pues la que pues, puede haber sido bueno, a ver, para mencionar, digamos algún nombre, ¿no? O sea, pero Julian Assange, por ejemplo, era un hacker, ¿no? Y los hackers han sido los últimos utópicos. Y están olvidados por la historia, pasados de moda como propuesta literaria, que era el cyberpunk, que aquí en España apenas hubo recepción de eso. Y bueno, algunos como este periodista estaba, pues, decía proto-Marte, ¿no? Todo el mundo sabe cómo va a terminar y nadie hace nada. Esa es la utopía. Pero para otros, la utopía puede ser simplemente el despertarse. Despertarse y todavía tener ganas de leer y escribir, y si tienes talento y suerte, que salga algo que sea medianamente decente. Entonces, es todo un rango, toda una interpretación, y eso no quiere decir que yo abogue por el nihilismo ni por la desidia, no, sino que además es una convicción mía, o sea, hubo un momento que tiene que ver con el cambio de siglo, que tiene que ver hasta el 15M, ¿no? Sí. Las primaveras árabes, las manifestaciones en Italia, ¿no? A principios del siglo, todo eso. Han pasado muchas cosas y ya se han perdido muchas batallas en gran medida definitivas, ¿no? y por lo menos sí definitivas para nuestras generaciones. O sea, si tiene que por reformularse otro tipo de utopía, la tiene que hacer gente que es muy joven, ¿no? Probablemente sean niños o adolescentes ahora. Y tendrán que ser los raros, bueno, los raros que puedan leer, que puedan pensar, que puedan salir, ¿no? del gran hermano, del panóptico, ¿no? O sea, eso, sí. Lo único que creo, por lo menos yo, o sea, lo único que creo que puedo hacer es eso, una cultura de resistencia, seguir produciendo para como dar una mano que alguien la tome, ¿no? Pero en concreto, no creo que sea un momento, ni yo tampoco, como individuo, tengo posibilidades de hacer ni siquiera gestión, porque digamos, la gestión cultural es mucho más fácil fuera de Madrid que en Madrid, porque aquí el dinero público está para grandes proyectos, grandes instituciones, grandes medios, y aunque tú tengas 50 años y tengas una obra, pues no eres nadie. Entonces, regresando a eso, a las perspectivas, y que las cosas cambian, pero no tanto, y todo, a mí me parece que una cuestión fundamental es nombrar, ¿no? Entonces, cuando yo soy peruano, claro, nací en Perú, viví más o menos en Perú hasta los 17 años, ahí empecé a ir a Estados Unidos hasta los 27, que ya me vine aquí. Pero yo mi proyecto, tengo 2 libros publicados en Perú y 8 aquí, sin contar traducciones. Yo trabajo la poesía
española contemporánea en un tema que no ha trabajado nadie. Pago mis impuestos hace 22 años, no tengo hijos, pero si tuviese hijos, pues le diría, tú eres, aunque podría ser como sea, porque son muy parecidos a mí, pero aunque seas de fenotipo, no el español común y corriente, pero tú eres español. Entonces, o sea, yo soy español, o sea, yo soy hispano, pero bueno, ese es mi idioma, que es la importancia del idioma, desde el Inca Garcilaso, o sea, desde Mariano Melgar, desde González Prada, desde Valdelomar, desde Vallejo y todo lo que viene después. Entonces, es importante decir, pues no, estamos ya en un momento con la globalización para lo bueno y para lo malo ya hecha, pues entonces hay multiculturalismo, y yo como en Perú que tenía mis amigos tamaki, japoneses, y mi primera novia telefónica cuando tenía 12 años, una chica Cecilia Casella, para mí, yo no sabía que uno era italiano y el otro era japonés, eran mis amigos. ¿No? O sea, eso, para la visión hispanoamericana eso es lo normal. Eso está pasando aquí. Y el exilio en el caso de España, pues nunca ha parado. Ahora tú eres un exiliado en México. En Perú han llegado miles de españoles a partir del 2008 para trabajar de cualquier cosa. Y a trabajar de cualquier cosa con la ventaja de ser europeos, de ser blancos en sociedades todavía en gran medida racistas. O sea, las cosas cambian, pero no cambian tanto. Entonces siempre el que sale pues, asume riesgos, hay cosas que le van a salir mal, le van a salir bien. No, tú crees que te ha pasado a ti, te sientes peor, míralo en perspectiva. Esto ha sucedido hace 3 siglos. Entonces, por ejemplo, yo, para recordar, podríamos mencionar muchos, por ejemplo, Corpus Vargas estuvo en Perú también, pues también exiliado en Perú, ¿no? O sea, el caso de México es distinto porque México una partida para recibir a 150.000 españoles, ¿no? Otros españoles fueron llegando y no eran españoles privilegiados necesariamente, no eran poetas que siempre se piensa que era más bonito eso, gente culta, no eran de todo. O sea, cuando yo era niño mi papá me decía, ve a comprar pan, ¿no? Pero ve a esta panadería que es un poco más lejos, ¿no? Que ese señor español hace buen pan. Es renegón, pero hace muy buen pan. Entonces sabía que había un señor español, pues, un señor español antiguo, ¿no? Y la otra medida, por ejemplo, que ahora lo menciono con total conciencia y como un homenaje que nadie le ha hecho, estoy absolutamente seguro que soy la primera persona que le hace este pequeño homenaje a un exiliado español en Perú, Desiderio Blanco, que fue el fundador que era un cura español de los años 40, 50, y en esos años querían hacer, los religiosos querían hacer, por proselitismo, querían hacer algo con cine, y no había nadie que supiera. Entonces se puso a estudiar cine. En revistas, entonces tenía una idea, compraron una camarita, hizo algo y lo mandaron a Perú. Entonces como ya le quedó el bicho fundó un cineclub. Como vio que tuvo acogida, fundó una revista, y cuando ya conectado y todo, fue uno de los fundadores de la Universidad de Lima, una universidad privada importante, que sale a finales de los 50, los 60, y eso terminó convirtiéndose en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Él es el fundador, y dejó los hábitos, introdujo la crítica y una escuela de cine, y se convirtió en un experto en semiótica. Y es Desiderio Blanco. Sí, por los talleres de cinema y André Bazán y todo. Entonces, ese tipo, en primera serie, se ha muerto a los 90 años, formó escuela como de gente de cine y después de gente de semiótica. Y esa es mi universidad, mi facultad de comunicaciones, que tiene que ver incluso con el trabajo que yo hago, porque tengo una formación semiótica, unas bases que me han servido para
para analizar no solamente el fenómeno literario, porque no es un fenómeno literario lo que estamos viviendo allá. Entonces, Desiderio Blanco, hasta, se ha muerto hace 2 años, de 90 años, claro, allí llegó a ser rector, lo cuidaron, lo trataron bien, se asimiló muy bien. Nadie decía que era español. O sea, nosotros sabíamos que era español, pero es un profesor peruano que ha creado, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo me reconozco una doble nacionalidad. O sea, yo a veces conversando de estas cosas, yo lo único que hasta me da vergüenza, que todavía soy totalmente peruano, es cuando juega la selección peruana en el fútbol, que son malísimos y siempre pierden, pero no sé, hay algo ahí de mi niñez, ¿no? Que todavía, pero después de eso, yo sé que soy español, porque además tengo que defender que soy español, no por mí, sino por los niños. O sea, un niño marroquí, a un niño que sus padres son de Guinea Ecuatorial, a un niño que sus padres son chinos, chino, pues hablar con acento igual que tú. Claro. Además, es una discriminación sutil. Sí, por eso hay que reivindicarlo. Entonces, claro, o sea, yo soy peruano, o sea, no soy el único, no soy el primero. El Inca Garcilaso lo fue, lo hiciste. Marito Vargas Llosa lo es. Claro. No sé por qué no puedo ser yo. Entonces, ejemplos. o sea, quiero decir, por eso, ¿no? El lenguaje y cómo el lenguaje ayuda a cómo vamos leyendo la realidad. Claro. Por eso es tan importante las literaturas del mestizaje, las literaturas que se viven desde ese arco iris, ¿no? De procedencias y de lenguas. Y por eso, bueno, estos poetas de las becas de Antonio Machado, de los que forma parte Martín, hay que continuarlas. Y bueno, pues para ir concluyendo, defender la existencia de esta propia librería, el Museo de los Escritores y de las Escritoras, que es un lugar paradigmático aquí en Madrid, y ojalá en los próximos años podamos estar encontrándonos de nuevo, platicando sobre literatura, sobre humanidad, porque es de lo que se tiene que hablar, ¿verdad? Para que se mantenga la esperanza, ¿no? De un mundo mejor. Antes de concluir, miro la hora y leo un solo texto de este otro poemario que les mencionaba, Los poemas perdidos de Luis Cernuda, que fue escrito justamente llegando a México, ¿no? Donde encontraba tantas referencias. Ahora hablando tú de Desiderio Blanco, me acordé de Luis Ríos, que fue un poeta español, que fundó casi el departamento de filología de la UNAM y que vivió ya toda su vida allí, ¿no? Bueno, un solo texto de este poemario del Eco de Cernuda, sentado yo en una de las muchas plazas, ¿no?, que hay en México para sentarse. Yo ya me he soñado muchas veces sentado en una plaza leyendo algún libro. Es una forma de felicidad que es gratuita y que no tiene males mayores para nadie, ¿no? La sombra de la paloma sobre la sombra del cable eléctrico en el mediodía pletórico de una banqueta en la plaza del Nuevo País. La imagen del ave como un relámpago de sentidos a plena luz. La línea de continuidad en el follaje solar a través de las dos sombras latiendo en su interior fuera del tiempo. Y el vuelo de la paloma, ¿hacia qué luz? ¿Cuál su otra sombra? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Martín. Espero que nos volvamos a encontrar, ya sea en Canarias, aquí en Madrid o en México. Y agradecerles a los amigos de la literatura, compañeros y compañeras que han venido de diferentes lugares, tanto de aquí de Madrid como de Islas Canarias y también del propio Perú. Así que muchísimas gracias y despedimos el evento de la presentación de las cartas de Cambridge. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Le das al como no está Claudia.